gracias a Dios por el gran privilegio que me concede de estar con ustedes. Lo siento así. Y como decía un compañero cuando estaba por salir de graduarse, antes temblaba porque no sabía qué decir, ahora tiemblo por la gran responsabilidad que tengo, ¿verdad? Y pues, aparte de esto, el tiempo corre y quiero aprovechar entonces este tiempo, este momento. Cuando el hermano me comentó sobre la posibilidad de venir, pues empecé a orar qué compartir con ustedes, ¿verdad? Y creo que una de las grandes necesidades que tenemos como servidores de Dios es el buscar de Dios, el acercarnos a Dios. Y entonces quiero compartir con ustedes lo que encontramos ahí en Deuteronomio capítulo 5 y quiero que leamos los versículos 27 y 28. Deuteronomio capítulo 5, versículos 27 y 28. Dice la palabra del Señor: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y he titulado nuestra meditación en esta mañana, Expresiones del pueblo aprobados por Dios. Dios escuchó lo que el pueblo decía, ¿verdad? Y Él dice, bien está lo que han dicho. Y si Dios dio su aprobación, quiere decir que es algo bueno y necesario para nosotros. Vamos entonces a analizar brevemente qué fue lo que el pueblo dijo y que Dios aprobó. En primer lugar, dice entonces el versículo 27, acércate. Bien sabemos cuál fue la razón del por qué el pueblo dijo estas palabras, ¿verdad? Dios había descendido sobre el monte y pues había hablado al pueblo. El pueblo ya no quiso volver más a escuchar a Dios directamente. Y entonces le dicen a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Quiero que pensemos en esa primera palabra, acércate. Esto es muy importante, mis hermanos. Importante y necesario, que como hijos de Dios debemos de estar siempre cerca de Dios. Encontramos un mandato del Señor en la carta de Santiago, ¿verdad? Hablando a los creyentes, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahí encontramos un mandato. Pero miren ahora lo que se nos dice en los versículos 30 y 31 de este mismo capítulo 5. 30 y 31 dice, Dios le dice ahora a Moisés, ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Me llama la atención estas palabras que Dios le dice, quédate aquí conmigo. ¿Qué vemos ahí? Una intimidad, ¿verdad? Una cercanía con Dios. Y eso es tan importante, mis hermanos. Es lo mejor que el ser humano puede hacer, y que como hijos de Dios y que como siervos de Dios, como mensajeros de Dios, podemos y debemos hacer. Acercarnos a Dios, tener esa íntima relación con el Señor.
Ahora aquí es Dios quien le está diciendo a Moisés, ¿verdad? Ve, diles que se vayan a sus casas, pero tú quédate aquí conmigo. Qué gran privilegio, ¿verdad? El estar con Dios. Me llama la atención, rápidamente vamos a ver en Éxodo capítulo 3, versículo 10, lo que se nos dice ahí. Éxodo capítulo 3, aquí es el llamamiento de Moisés, ¿verdad? Dios llama a Moisés, pero vean conmigo lo que se nos dice en el versículo 10 del capítulo 3. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Dónde estaba Moisés? Estaba hablando con Dios, ¿verdad? Dios estaba hablando con él, pero me llama la atención esa palabra. Dios le dice, ven. ¿Estaría muy lejos Moisés? Estaba hablando con Dios, ¿verdad? Estaba hablando con Dios. Pero más sin embargo le dice, ven. Y luego dice, ven, por tanto ahora, y te enviaré. Pero primero tienes que venir. Y es lo mismo que se nos relata sobre Jesús en Marcos 3, ¿verdad? Dice la Escritura que estableció a 12 y estableció a Dios a 12, dice, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Primero tenían que estar con Él. Entonces, hermanos, eso es prioridad en nuestra vida cristiana. Y de manera especial como servidores de Dios. Estar con Dios. Ahora, vayan conmigo a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Versículos 22 y 23. Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Y noten esto. Pero Abraham estaba, ¿dónde? Estaba aún delante de Jehová. Noten esto. Estaba aún delante de Jehová. Pero ahora vean lo que dice el versículo 23. La primera parte que dice. Y se acercó a Abraham. Qué interesante, ¿no? Dice, Abraham estaba delante de Jehová. Aún estaba delante de Jehová. Pero dice, Moisés Abraham empieza a hablar, pero antes dice, y se acercó a Abraham. Yo creo que ahí encontramos una enseñanza, un ejemplo muy importante, ¿verdad? El acercarse a Dios. Abraham, dice la Escritura, ¿verdad? Fue llamado amigo de Dios. Y sabemos que para hacernos amigos tiene que haber esa muy buena relación, ¿verdad? Esa cercanía, esa intimidad. Entonces, esto es lo que Dios, el pueblo primero le dice a Moisés, acércate, acércate. Pero luego dice, acércate tú. Tú. Igual le dice Dios, volvemos a Deuteronomio 5. ¿Notaron ustedes en el versículo 31, 5:31? Dice, y tú quédate conmigo, quédate aquí conmigo, y tú. Hermanos, podemos mencionar esta sílaba, ¿verdad? A la ligera, pero yo creo que tiene una enseñanza para nosotros, ¿sí? Porque la relación con Dios es personal y debe ser personal. Yo debo de acercarme a Dios. Puede ser que otros no se acerquen a Dios. Puede ser que otros compañeros no se acerquen a Dios. Puede ser que otros pastores no se acerquen a Dios.
no viven en esa intimidad con Dios, pero yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo, ¿sí? Y lo vemos también en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el capítulo 21, cuando Pedro, bueno, antes el Señor le dice a Pedro, ¿no? ¿Me amas? Y ya saben ustedes la respuesta y las preguntas, las mismas preguntas que Jesús le hace, ¿no? Pero luego dice la Escritura que Simón, viendo que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, le dice, ¿y qué de este? Y el Señor le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú, sígueme tú. Entonces, tengo que pensar en mi relación con Dios. ¿A qué distancia estoy con Dios? ¿Qué tan cerca estoy de Dios? ¿Cómo es mi andar, mi caminar con Dios? Esa cercanía con Dios es lo que Dios quiere. Es lo que el pueblo le dijo a Moisés, acércate tú. Pero es lo mismo que Dios le dice a Moisés ahora. Y tú quédate aquí conmigo. Quédate aquí conmigo. Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad?, de esto. El salmista Asaf, en el Salmo 73, 28, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Pero en cuanto a mí, en lo que toca a mí, ¿verdad?, el acercarme a Dios es el bien. Ojalá que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos decir lo mismo, que es para mí el acercarme a Dios es lo mejor, es lo mejor. No hay lugar más precioso, más hermoso, donde yo puedo estar cerca de Dios. Si queremos ver algunas cosas que podemos encontrar cerca de Dios, pensamos en Jacob. Dice la Escritura, ¿no?, que se quedó él solo y luchó con él un varón, ¿verdad? Después de la lucha ahí, dice la Escritura que el varón pues no podía, entonces tocó el encaje de su muslo, dice la Escritura. Pero luego le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y le dice Jacob, no te llamarás más Jacob, sino Israel será tu nombre. Y luego dice la Escritura, y lo bendijo ahí, y lo bendijo ahí. Pero recordarán ustedes que Jacob tuvo que decir antes, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré. Entonces, estar con Dios. Y Moisés mismo, ¿verdad? Dice la Escritura que estuvo en el monte Sinaí, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Pero luego dice la Escritura, y no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de haber hablado, después de haber estado con Dios. Me llama la atención eso. No dice que brilló su rostro cuando estuvo con Dios, no, sino que dice después de. Entonces, después de, hay bendición, ¿verdad? Hay bendición. Por eso entonces es tan importante acercarnos a Dios y acercarme a Dios, acercarme a Dios. Pero luego otra cosa que Moisés tenía que hacer, que le dice el pueblo, oye todas las cosas que dijere Jehová. Oye. Si me puedes decir luego el tiempo para que no me pase, ¿verdad? Oye todas las cosas que dijere Jehová. Esto, hermanos, es muy importante. Y esto se va a lograr cuando estemos cerca de Dios. Entonces vamos a poder oír. Solamente entonces, ¿verdad? En Ezequiel, Dios le dice al profeta Ezequiel, oye lo que yo te digo, no seas rebelde como el pueblo rebelde. Oye lo que yo te digo. Dios quiere que nosotros oigamos. Y aquí estamos viendo que
que el pueblo dice, ve tú, acércate tú, oye todas las cosas porque luego tienes que hacer algo, ¿verdad? Pero primero tenía que oír. Y hermanos, esto es muy importante porque ¿qué es lo que vamos a decir al pueblo? Que lo vamos a ver luego. ¿Qué es lo que vamos a decir al pueblo? ¿Qué es lo que debemos decir al pueblo? Lo que nosotros oímos primero de Dios. Por eso es tan importante. El pueblo le dice, oye todas las cosas que Jehová te dijere. No voy a oír lo que yo quiero, ¿verdad? No, sino que debo oír lo que se me está diciendo. Para eso tengo que prestar mucha atención, mucha atención. ¿Se acuerdan ustedes de Samuel? Dice la Escritura, ¿verdad? Que Dios le habla a Samuel, pero dice antes la Escritura que en aquellos días escaseaban y Samuel no conocía, ¿verdad? Que la voz de Dios. Pero luego dice entonces la Escritura que Dios llama a Samuel y Samuel, me llama la atención eso, Samuel corre y va con Elí. Y Elí le dice, pues no, yo no te he hablado, ¿verdad? Yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y otra vez, y Samuel, Jehová le habla, Samuel, pero Samuel corre y se va. Y así la tercera vez, hasta la cuarta vez, porque ya Elí le dice, ¿no? Ve, acuéstate, y si te vuelve a llamar, di, habla, Jehová, que tu siervo oye. Y la cuarta vez Dios viene y habla con Elí, perdón, con Samuel. Llama a Samuel. Y Samuel entonces dice, habla porque tu siervo oye. Y es entonces cuando Dios le habla. Me llama la atención eso, hermanos, porque mientras que Samuel anda corriendo de acá para allá, Dios no le habla. No. Porque Samuel está ya distraído, ocupado, ¿verdad? Pensando en que Elí lo está llamando. Pero Elí entonces le dice, ahora, allí, tú di, habla, porque tu siervo oye. Y es entonces cuando Dios le habla. Cantamos un himno, ¿verdad? No sé, quizás algunos lo sabemos, que dice, en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. En quietud y en paz y en quietud estoy ahí, absorto, oyendo su voz. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Estar en quietud, porque a veces hablamos y hablamos y hablamos, le hablamos a Dios, pero no le escuchamos. Entonces debemos de prestar atención. ¿Qué es lo que Él quiere decir? ¿Qué es lo que Él quiere decir? Porque tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Hasta aquí entonces vemos tres cosas así. Acércate tú y oye. De Moisés hacia Dios. Pero ahora de Moisés hacia el pueblo, ¿qué le dice? ¿Qué sigue diciendo el versículo? Versículo 27 dice, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Esta es ahora la responsabilidad que tenemos para con el pueblo, ¿verdad? Gracias a Dios por el privilegio que tenemos. Dios nos ha puesto, ¿verdad?, como mensajeros, y somos mensajeros de Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que el pueblo debe oír? No lo que quiere, no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que su pueblo oiga. Y el pueblo, por eso Dios dijo, está bien lo que han dicho. Porque el pueblo dice, y tú nos vas a decir todo lo que te dijere Jehová.
Hermanos, qué importante es eso, porque a veces no es fácil decir lo que Dios quiere que su pueblo oiga, que su pueblo sepa. A veces no es fácil. Miren, tenemos allí un ejemplo. En Ezequiel 2:7, Dios le dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero Dios le dice: les hablarás pues mis palabras, no lo que Ezequiel quería decir. No, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Eso ya no nos toca a nosotros, ¿verdad? Lo que nos toca a nosotros es decir lo que Jehová nos dice, ¿sí? Entonces, ahora, Micaías, ¿se acuerdan ustedes? Acab, estando con Josafat, el rey de Judá, Acab invitó a Josafat para ir a la guerra contra Ramot de Galaad, ¿verdad? Y Acab le dice: vas conmigo, y Josafat le dice: pues mis caballos son como tus caballos y mi gente como tu gente, vamos a la guerra. Pero le dice: quiero que consultes a Jehová. Y Acab llama a sus 450 profetas, 400 profetas falsos, ¿verdad? Y Josafat le dice: entonces, ¿hay aquí algún profeta de Jehová todavía en quien podamos consultar? Y Acab le dice: sí hay uno, Micaías, pero yo le aborrezco, dice Acab, porque nunca me profetiza bien sino mal. Y Josafat le dice: no hable el rey así, ¿verdad? ¿Qué pasó? El rey Acab hizo lo que Josafat le pidió, mandó por Micaías, y el enviado del rey le dice a Micaías: pues todos los profetas están diciendo cosas buenas, que tu palabra también sea como la de uno de ellos, ¿verdad? Y Micaías dice: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso diré. Qué tremendas palabras y qué convicción, ¿verdad? Él no estaba dispuesto a complacer al enviado, ni al pueblo, ni al rey. No, sino lo que Jehová me dijere, eso diré. Eso le costó. ¿Qué le costó? Pues primeramente el desprecio del rey, pero no solamente el desprecio del rey. El rey le dijo: llévalo ante el gobernador, que lo pongan en la cárcel y manténganlo con pan de aflicción y agua de angustia. Imagínense qué clase de pan, ¿verdad? Pan de aflicción y agua de angustia. Sin duda no era un pan como el que disfrutamos muchas veces, ¿no? No. Pero, ¿por qué? Por decir lo que Dios quería que el rey supiese. Por ser fiel a Dios, él tuvo que padecer. Porque muchas veces, hermanos, vamos a recibir mensaje de Dios como Ahías, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el rey Jeroboam, ¿verdad? Le dice a su mujer: disfrázate y ve y pregunta, ¿verdad? Por el hijo si va a sanar. Y va la mujer de Jeroboam y se disfraza, va disfrazada. Pero Dios le dice a Ahías: va a venir a consultarte. Y Ahías le dice: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te disfrazas? Y luego le dice: soy enviado a ti con revelación dura. Muchas veces, hermanos, muchas veces el mensaje que Dios quiere que digamos no va a ser agradable a los oídos, pero nosotros tenemos que decir lo que Dios quiere que digamos.
Y aún como Samuel, cuando ya Dios le habla a Samuel, ¿verdad? Dice la Escritura que Samuel temía descubrir lo que Jehová le había dicho. Pero Elí le dice, vive Jehová, así me haga Jehová y aún te añada si no me dices todo lo que te dijo. Y dice la Escritura que Samuel le dijo todo lo que Jehová le dijo. Y el mensaje no era nada dulce, agradable, porque dice, quienes lo van a oír, le retiñirán, dice, ambos oídos. Pero tenemos que ser fiel a Dios. Entonces, y en tercer lugar, la responsabilidad del pueblo ahora para con su Dios. Dice, y nosotros oiremos y haremos. Pero ahora eso le corresponde al pueblo allá donde estamos, ¿verdad? Pero lo que a nosotros nos corresponde es entonces acercarnos a Dios. Me corresponde acercarme a Dios, ¿verdad? Y oír todo lo que Jehová tiene que decir para que yo lo comunique a su pueblo. Que el Señor nos siga bendiciendo y que cada uno de nosotros, ¿verdad? Que cada uno de nosotros imitemos también, porque eso fue lo que hizo Moisés, ¿verdad? Estuvo con Dios y transmitió al pueblo lo que Dios quería que supiese. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos para adorarte, para rendirte culto, pero también, Señor, para meditar en tu palabra. Gracias porque nos has hecho tus hijos. Gracias por el gran privilegio que tenemos de ser tus mensajeros. Pero, Señor, sabemos a través de tu palabra lo que implica. Ayúdanos para que cada uno de nosotros podamos ser instrumentos de bendición en tus manos. Ayúdanos, sigue obrando en nuestro corazón y que produzcas en nosotros esa hambre, esa sed de ti, ese anhelo, ese deseo ferviente de estar en comunión contigo, de tener esa intimidad, esa cercanía contigo y así poder escuchar, Señor, también qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú quieres decir a tu pueblo. Sigue bendiciendo a este seminario, al director, a todos los maestros, alumnos, y que cada uno, Señor, y a los que ya estamos fuera del seminario, Señor, ayúdanos para que en donde quiera que nos encontremos, seamos fieles portadores de tu mensaje y que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.